Y le doy muchísimas gracias por estar con nosotros a Gonzalo Monroy, experto del sector energético. Está aquí con nosotros despertándose temprano, un buen amigo de este programa. Gonzalo, buenos días. Mi querido Juan Carlos, muy buenos días. Un gustazo platicar contigo. Ya tenía rato que no te buscábamos, pero es que creo que vale mucho la pena platicar contigo al respecto de una nota que pues daba a conocer el Financial Times el día de ayer. No, el miércoles era cuando daba a conocer el Financial Times la nota, donde pues resaltaba que en México podría empezarse a explorar esto del fracking, que había algunos acuerdos, había algunas charlas, acercamientos con el sector privado. Y esto es algo que también ya dejó a entrever hace unas semanas el director de Pemex. Entonces, platícanos, ¿cuál es la realidad acerca de esta técnica para poder explorar en nuestro país? Por supuesto que sí, Juan Carlos. Mira, rapidísimo platicarle a la gente en qué consiste el fracking y por qué también ha sido un poco, yo te diría, polémica su desarrollo aquí en México. La fractura hidráulica es una técnica que en México ya hemos utilizado desde 1980 en su forma, digamos que tradicional, un pozo vertical, un pozo como alguna vez dijo el presidente López Obrador, como un popote, y ahí eventualmente hacemos cargas explosivas simplemente para romper el subsuelo y que logren fluir los hidrocarburos. Donde se revoluciona esta técnica es a partir del 2004, cuando se empieza a hacer una perforación horizontal, valga la expresión, es como una L, pasamos de una I mayúscula a una L mayúscula, que puede extenderse hasta un récord de 12 kilómetros. Ahí se hacen diferentes descargas, como te platicaba, para que se logre tener una mayor producción de hidrocarburos. Esta técnica solamente ha sido aplicada de forma exitosa en dos lugares del mundo, en Argentina en la formación de vaca muerta y en los Estados Unidos en muchísimas áreas. En México tenemos una cuenca en particular, la cuenca de Tampico-Misantla, localizada al sur de Tamaulipas, norte de Veracruz, donde esta técnica podría extremadamente ser muy benéfica. Y tenemos ahí, hay que decirlo, prácticamente más del 50%, perdón, del 40% de lo que son nuestras reservas probables. Es un campo ideal para hacerlo, pero en el camino hay muchas cosas que hacer. La primera es que ya no hablamos de los grandes yacimientos, ahora pensemos que el hidrocarburo está disuelto, está revuelto, si lo queremos llamar así, en grandes extensiones de tierra. En el caso de Tampico Misantla, en prácticamente la mitad del estado de Veracruz. Antes era ir a buscar una sola gran ballena y si le pegábamos, pues teníamos un gran yacimiento. Ahora es algo muy diferente. Yo te diría, pulverización del hidrocarburo hace que sea pero muy costoso y que requieras muchísimas manos para poder echarlo para adelante. Y ahí es donde empiezan las dificultades de nuestro querido Pemex, querido Juan Carlos. Pero, y justo las manos, la técnica, el correcto aplicar, que haya los expertos adecuados. Existe entonces, entonces ya una vez que nos pusiste el panorama, creo que la pregunta válida es, ¿se podría lograr en México? ¿Es un escenario probable? Digo, dices que ya ha sido explorado ya en algunas ocasiones, pero ¿en qué otras partes podría verse? ¿Y cuáles son las opciones que se podrían estar observando para que esto fuese un futuro pues real y que lo que comentaba el Financial Times, lo que se ha explorado, lo que se ha dejado ver, pues se vuelva una realidad? Claro que sí. Mira, déjame darle un poquito de historia a la gente. Creo que eso nos va a ayudar mucho en la comparación. Estamos hablando que en México, en toda nuestra historia, hemos perforado alrededor de 30,000 pozos aproximadamente. Esa es la cantidad que tenemos que estar haciendo por año, cada año, al menos durante los siguientes 7 u 8 años. Obviamente eso es multiplicar la cantidad de empresas que estén trabajando al mismo tiempo, haciendo muchas cosas, y aquí viene el secreto de una cosa que México no tiene. Para poder tener también un ecosistema de empresas de servicios, de contratistas, de proveedores, incluso hasta una parte de la minería para tener arenas, porque en México, por desgracia, solamente hay una sola mina, así que tenemos que traer todos estos equipos, todo este expertise, valga la expresión, desde el exterior.
Y aquí es donde entramos a un tema bastante complicado, Juan Carlos. En ese momento, por ejemplo, estamos viendo que los precios del petróleo andan ahí con toda esta incertidumbre entre los 55 y $65. En el caso mexicano, para poderlo echar a andar, el costo mínimo para salir tablas sin ganancias ni pérdidas es de casi $80 y en algunos casos muy complicados de Veracruz por arriba de los $100. Entrarle a esta técnica en estos momentos sería prácticamente asegurar que vamos a perder dinero. Y entonces, ¿por qué ponerlo sobre la mesa? ¿Cuál sería la visión o cuál es el objetivo de ponerlo sobre la mesa? Y vamos, desde hace tiempo se ha buscado que haya, ha habido un cambio de señal con el sector privado en el sector energético actualmente, pero ¿realmente van a permitir que se involucren nuevamente muchas empresas? ¿O cuál sería este acercamiento que se está dando? Ya le pegaste. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por qué estamos hablando de esto? Pues simplemente porque la producción petrolera está desplomada. Tenemos ya prácticamente desde diciembre, enero y febrero que la producción de petróleo de Pemex está en 1.33 millones. Está prácticamente estancada y no tiene una posibilidad real de crecer. Aparte, ya cuando entramos a detalles de que este es un gran esfuerzo de operadores con contratistas y vemos que Pemex pues simplemente no ha terminado de pagarle una cantidad ni siquiera que alcance el 30% a sus contratistas y sigue tomando obra, con lo cual obviamente las deudas se acumulan. Esta parte es muy interesante porque cuando hemos visto que sale el director general Víctor Rodríguez Padilla a deslizar la posibilidad, no está pensando en los grandes operadores como Exxon, como Shell, como BP, como la francesa Total. Está hablando de las compañías de servicios mexicanas, unos Diabas, Cotemar y algunas otras empresas, que por desgracia simplemente, valga la expresión, tratar de hacer nuevas cosas utilizando los mismos actores, las mismas tecnologías y también hay que decirlo, las mismas corrupciones. Y entonces, pues, eh, una nueva, pues, decirlo así, como bomba de humo, nuevamente, para tratar de desligarlo de los problemas que aquejan a Pemex y de la, pues, falta de evolución en el trato de los mismos. Efectivamente, y fíjate, incluso creo que nos han mentido hasta con la verdad, llamémoslo de esa manera. En este artículo que hacía referencia del Financial Times, estaban hablando de una producción de 66,000 barriles. Déjame decirte que esta no es la primera aventura de Pemex en la parte sobre todo de Chicontepec, la parte de Tampico-Misantla. Del 2007 al 2011 Pemex le metió 11,000 millones de dólares, uno de los proyectos más caros que ha desarrollado Pemex, ahí precisamente, y solamente sacó 60,000 barriles. Son los barriles más caros, un absoluto desastre financiero para petróleos mexicanos, que eventualmente se salió de esa zona para enfocarse en otras. Obviamente tratar de pensar de que es que hoy sí lo vamos a hacer bien, es como pensar de qué país socialista ha creado riqueza. Pues prácticamente ninguno. Puedo entender el comentario y hacia dónde va. Gonzalo, último, me quedan solamente un par de minutos. Antes se señalaba el fracking como algo que podía ser malo para la tierra. ¿Es realmente eso es una técnica que no sea correcta o es simple y sencillamente la mala ejecución en algunas partes la que ha dado las malas experiencias? Es un poco de ambas, es un poco de ambas. Siempre hay que pensarlo como, y a veces yo lo pongo de esta manera, es como cuando tuvimos las primeras operaciones de corazón abierto. Los primeros pacientes se nos murieron, esa es la verdad de las cosas, pero fuimos perseverando, fuimos perfeccionando, fuimos cuidando la parte de la anestesia, fuimos haciendo bypasses, fuimos evolucionando con la tecnología o con la técnica. Lo mismo ha pasado acá. Los primeros casos es los que se han quedado en el imaginario popular, pero gran parte de ellos ya se han empezado a resolver, tanto el uso de agua, la disposición de materiales, incluso obviamente mucha gente ha dicho que hasta los temblores. En el caso, por ejemplo, de México, hemos visto que no se ha generado la sismicidad. Es muy interesante porque mucha gente habla de los potenciales riesgos cuando se les olvida que en México ya lo hemos realizado por casi 40 años. Es que justo eso siempre vale la pena.
entender el panorama porque no hay que satanizarlo, ¿no? No hay que señalar por señalar alguna técnica o algo que pueda ser tecnológicamente correcto. Ahora, hay algunos vaivenes, hay cosas que, como mencionas, es más costoso, se necesitan muchas manos a la obra y pues es ahí donde puede ser que no sea correcto para nuestro país. Pero en fin, Gonzalo Monroy, experto en sector energético, te agradezco muchísimo que te hayas despertado con nosotros temprano para pues poner claridad en este punto importante, en esta nota que causó cierto revuelo y que al final siempre estos temas energéticos son importantes tomarlos, tocarlos y contigo pues siempre hay claridad. Muchas gracias, Gonzalo. Al contrario, mi querido Juan Carlos, te mando un tremendo abrazo a ti y a todo tu público. Muchísimas gracias.